Buenos días. Esta mañana, sábado 6 de noviembre del año 2021, estamos en este nuevo espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música, arte y artesanía que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconoce en el Ecuador entero. Hoy estamos regocijados con este segmento virtual de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos cada 15 días con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana volvemos a conversar con un conocido personaje manabita, un personaje que, además de haberse dedicado a la hermosa tarea de la educación, incursionó en la política y ejerció algunos cargos públicos, una participación que estuvo preñada de reconocimiento ciudadano por su acrisolada rectitud en el manejo de la cosa pública y en su vida privada. Me refiero a Pedro Loor López. Buen día, estimada compañera Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Bienvenida a este espacio, a su espacio. Sus palabras. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. El ayer nos trae recuerdos y nostalgias, y el pretexto de la vida determina que todo ser, toda nación, todo pueblo tiene un pasado y un presente. Dentro de este contexto, hoy el profesor Pedro Loor López nos trae vivencias del Calceta del ayer. Bienvenido. Gracias, estimada Marta. Buen día, estimado Pedro Loor López. Tu saludo a quienes están y nos siguen en Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Tus palabras. Buenos días, apreciado Ramiro. Buenos días, señora directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, doña Marta Chávez. Un gusto. A sus órdenes, Ramiro. Gracias, Pedro. Como siempre es un gusto enorme, un honor tenerte aquí ¿Estamos con bien, nosotros, conversando Ramiro? sobre estos espacios. En un programa anterior, Pedro, hablamos mucho sobre el ferrocarril en Calceta, aquel vehículo de fierro inmenso y majestuoso que por sus rieles se paseaba con su carga humana y con productos agrícolas. Lo hacía a lo largo de su territorio, desde Chone, pasando por Canuto, Calceta y Tosagua, hasta llegar a Bahía de Caracas. Un ferrocarril que es añorado por los habitantes de todos estos pueblos. Un ferrocarril que es parte de la historia manabita. Un ferrocarril en el que tu señor padre, Pedro María, le dedicó buena parte de su vida. Lo hizo como empleado del ferrocarril. ¿Nos puedes contar algo, Pedro, de su historia, la de tu señor padre, en su trabajo en el ferrocarril y de quienes trabajaron junto a él? ¿Quiénes fueron sus administradores? ¿Cómo estuvo ese pasado laboral del ayer en ese ferrocarril? Tus palabras, Pedro. Con mucho gusto, Ramiro. Como decíamos ayer, el ferrocarril que vino a traer dinamismo, mover la economía, el trabajo, la cultura, en todos los aspectos, el arte, la cuestión deportiva, vino a vigorizar a estos pueblos donde pasaba el ferrocarril. Si me permite, Ramiro, yo quisiera manifestar brevemente una situación del ferrocarril Chone, Bahía Chone. Sí, Y es adelante. la siguiente. El ferrocarril Bahía Chone tuvo primeramente
conceptuado como idea, la idea de ese gran hombre, de ese visionario, el ecuatoriano más grande de todos los tiempos, don Eloy Alfaro, ir de Bahía, Chone y seguir hasta Quito. Es decir, que Eloy Alfaro ya veía la necesidad de integrar a todas esas zonas que tendría que pasar el ferrocarril, es decir, integrar la costa con la sierra, tal como lo hizo con el ferrocarril Guayaquil-Quito o Durán-Quito. Lastimosamente, por diferentes factores, por muchos factores, factores políticos, económicos, de la naturaleza, este proyecto del ferrocarril Bahía-Chone no se pudo cristalizar y apenas se logró realizar el Bahía-Chone, que a propósito también tuvo grandes dificultades. ¿Por qué tuvo grandes dificultades? Porque inicialmente este tramo de Bahía-Chone no integraba a las poblaciones de Tosagua, ni Calceta, ni Canuto, sino que iba en línea recta o casi recta por una vía que se llamaba Las Sabanas, pero que el río Chone con el río Carrizal fueron obstáculos poderosos y no pudieron hacer ese trazado. En vista de que no podían avanzar por ese tramo que lo habían concebido, tuvieron que buscar otra alternativa, y esa alternativa es la que realmente estamos y vamos a hablar, el ferrocarril Bahía, que después de pasar varios puntos como el 20, Leonidas Plaza, el 20, el 16, Puerto La Rea, llegaba hasta Tosagua, luego La Estancilla, posteriormente Calceta, Canuto y finalmente llegó a Chone. Bien, en ese tramo que correspondía Bahía-Chone, hubieron muchos, pero muchos servidores. Cuando usted me pregunta acerca de mi señor padre, don Pedro María Lor Balda, él sirvió a la empresa de ferrocarriles del Estado en este sector casi 40 años. 40 años que se inició desde muy joven él, y toda su energía, toda su juventud la dedicó con mucha lealtad, con mucha entrega a servir a esta empresa de los ferrocarriles. ¿Qué hacía mi papá? Mi papá inicialmente se inició como capataz, llevando o dirigiendo las cuadrillas que tenían que dar la limpieza de las líneas, es decir, el mantenimiento constante. Un sueldo muy paupérrimo de esa época, y sigue trabajando, como ya lo manifesté, casi por 40 años. Y cuando el ferrocarril ya estaba en su decadencia, cuando ya muchos personajes ya no estaban que estuvieron inicialmente, él ocupó el cargo de supervisor. Él reemplazaba a un señor, a un reconocido servidor que se llamaba, todo el mundo lo reconocía o lo conocía como el señor Flores. ¿Qué hacía este supervisor? Él supervisaba, como su nombre lo indica, la situación de que estas cuadrillas que estaban en los campamentos de Chone, Calceta, Tosagua, y de Tosagua hacia el norte hasta llegar a Bahía de Caraque. Pero las principales estaciones es las que he nombrado: Tosagua, Calceta y Chone. Pese a que entre Calceta y Chone también había una estación importante, que era la de Canuto, pero las principales eran Calceta, Chone y Tosagua.
En el trajín o en el trayecto del servicio como ferroviario o como ferrocarrilero, que se le llamaba en ese tiempo, ellos hicieron una entrega total. ¿Por qué, Ramiro? En ese tiempo no habían las modernas y potentes máquinas que existen ahora. Ellos lo hacían todo a fuerza, a pulso, con machete, con pico y lampa. Es decir, que tenían que trabajar, no importaban las horas que fuesen, podían amanecer, anochecer, nuevamente pegar, especialmente en las épocas cuando la estación invernal se manifestaba en forma muy, muy fuerte, ¿no? Y dada la circunstancia de que teníamos al Carrizal, que siempre le jugaba unas malas pasadas al ferrocarril, y aquí en Calceta también teníamos otro río, tenemos todavía otro río, que se llamaba como Río Chico. Al Carrizal se le decía Río Grande. Este río Chico es el río Mosca, que viene de la montaña de Junín. Todos estos señores, caballeros, esta generación de empleados, tengo que recalcar, de gente entregada a este trabajo, como los hermanos Muñoz, Eloy Bolívar Muñoz, Ambrosio Salto, el maestro Enrique Palma, Estuardo Zambrano, los señores Ormaza y España de la Estancilla, conjuntamente con mi papá y una serie de trabajadores que tenían, pues, ellos tenían que mantener, limpiar, y tenían que tener expedita las vías para que para que el autocarril pudiera transitar. Especialmente la situación se ponía más álgida en la época de lluvia en el invierno. Ya. Ahí vamos a entrar a un temita del carril, como lo observamos en la pantalla. Este carril tenía en su parte frontal, donde iba la máquina, tenía un estribo. En ese estribo iba una persona que ocupaba la función de asistente del operador, del chofer o del conductor, como se llamara. Asistente u oficial. Entonces, este asistente oficial ahí desafiando cualquier peligro, pero ya era una persona muy diestra, tenía que inclinarse haciendo malabares y ir poniendo en el riel arena. ¿Para qué esta arena? Porque la línea del ferrocarril estaba mojada. El ferrocarril no podía avanzar, patinaba mucho. Entonces la arena lo ayudaba a impulsar, ayudaba a secar los rieles, que era la vía por donde tenían que pasar estas máquinas. Entonces esta persona que se convirtió en un personaje indispensable, jugaba un papel muy importante dentro del carril. Interesante, estos son los detalles que enriquecen la historia del tren y que enriquecen cualquier historia local, provincial, nacional. Pero aquí vemos en esta foto también algo. Vemos el puente. Hay un puente que está siendo cruzado por el ferrocarril, por el ferry que le decían ustedes. Este es un vagón de carga humana, de transporte de pasajeros. Y cruza ese puente. Ese puente es el mismo puente rojo que se encuentra en San Bartolo, ¿o qué tipo de puente era? ¿A dónde está ubicado ese puente? ¿Ese es el mismo? A ver, Ramiro, está muy bien que usted me haga notar este detalle. La unidad de transporte de ferroviario que está cruzando ese puente es el número 13. Y que ha quedado grabado en mi retina. ¿Por qué? Porque era el autocarril más grande que transportaba pasajeros. Entonces, ahí se lo ve que está cruzando el río Carrizal desde Canuto hacia Calceta.
Estamos en un invierno donde está en todo su esplendor. Entonces, pero este puente no es el mismo puente rojo, no tiene nada que ver, muy distante. Este puente se lo llamaba en aquel entonces, que esa es otra historia, pero vale decirla. Ese Es que puente, vale que la menciones. sí, ese puente se lo llamaba el que iba hacia Canuto, o sea, Canuto Calceta o Calceta Canuto, el puente de a Canuto, que se lo llamaba también el puente de Pepe Saavedra. ¿Por qué? Pepe Saavedra era un señor que tenía una finca a orillas del río, a orillas del puente, una hermosa finca donde cultivaba docenas de árboles de mango. Y él era muy generoso, muy espontáneo, y las personas ingresaban a su finca pasando por el puente y decían: vamos a la finca de don Pepe Saavedra y nos vamos por el puente de Pepe Saavedra a comer mango. Entonces, este puente se conocía mucho, ¿no? Se conocía muy bien. Entonces, entre paréntesis, yo voy a hacer una solicitud al municipio indicando de que este puente debería llevar el nombre de don Pepe Saavedra, como se le llamaba, don José Saavedra, que era un amigo íntimo de el mayor Tufiño. El mayor Tufiño fue el personaje que exclamó al empate Calceta allá en Bahía. Entonces eran de la gallada, digamos, andaban juntos. Bien. Es un espacio de identidad de Calceta y un espacio con el que se distinguen todos los calcetenses o calceteños. Ese es un término que también hay que elucidarlo en su respectivo momento. ¿Calceteño o calcetense, Pedro? Calcetense. Calcetense. Ahí vemos a este ferry. Y es un ferry pequeño, pero tú dices que es el que más gente transportaba. Te vemos solamente que hay 4 ventanas o 5 ventanas y el espacio donde va el chofer. ¿Cuántas personas cabían en un tren de pasajeros, en este ferro de pasajeros? En este ferro de pasajeros aproximadamente entraban 24 personas, porque si usted observa, habían los asientos tanto del lado izquierdo como al derecho. Y Como en un el bus centro, urbano ahora. sí, así exactamente, sí. Y en el centro había un pequeño, pero bien angosto pasillo donde podían movilizarse los pasajeros. Entonces, dos de cada lado, me refiero al lado izquierdo 2, al lado derecho 2, en el asiento, que sumaban unos 6 asientos, daba 24. Podrían ser más, a ver si iban parados, bueno, pero técnicamente, para eso fue diseñado, ¿no?, en aquel entonces. Qué interesante. ¿Cuándo se inició? ¿Tienes referencia de la fecha en que por primera ocasión llegó el tren a Calceta, el ferrocarril a Calceta? Y el último viaje, la fecha del último viaje. ¿Quiénes fueron sus conductores en esos tiempos? En el primer viaje y en el último viaje. ¿Y en qué año desapareció, dejó de funcionar el ferrocarril en Calceta? Bien, el primer viaje o sea, cuando llegó el ferrocarril a Calceta, hay unas 2 o 3 teorías que quieren empatar, ¿no? Que tienen unos 2 o 3 años de diferencia. Mi criterio, porque tengo un documento, es que el ferrocarril llegó a Calceta el 5 de junio de 1911 a las 12 horas. Venían como pasajeros autoridades encabezadas por el hijo del general Eloy Alfaro, el coronel Olmedo Alfaro, Miguel Valverde, Gualberto Santos y funcionarios y técnicos de la compañía que construyó. Entonces fueron recibidos en Calceta en 1911, que todavía no éramos cantón. Esta situación, que ya lo dijimos en el programa anterior, vino a arengar más, a hacer una motivación para que este incansable comité pro cantonización
se diera al trabajo, siguiera en la lucha para alcanzar la cantonización. Y después de 2 años de haber llegado el ferrocarril, obtuvimos la cantonización el 13 de octubre de 1913. Aquí como un pequeño paréntesis, en esa misma fecha fue presentado el proyecto para que el hermano Cantón Manta, el primer puerto marítimo del Ecuador hoy día, también fuera cantón, porque en aquel entonces era parroquia de Montecristi. Lastimosamente, mire que del 1913, que eso lo sabe usted más que cualquier persona, porque usted es un erudito en la historia, ellos tuvieron que demorar del 13 al 22 para realizarse el cantón por diferentes factores, ¿no? Yo lo que quiero resaltar es que nuestros antepasados, el comité, los Montegioca, los Villavicencio y quienes participaron, Molina, quienes participaron en la cantonización, pues eran gente muy dinámica, como quien se dice ahora, gente con mucha pila, con mucha energía positiva, y llevaron a feliz término la cantonización. Pero sigamos con, ya hemos hablado de la llegada, apreciado Ramiro. Ahora usted me pregunta, tal vez el último viaje. También es discutible el último viaje, pero lo que sí le puedo asegurar con toda claridad es que el ferrocarril se comienza a debilitar ya en los años 61, 62, 63, 64, el año 65, tal vez hace su último viaje a Calceta. Y eso nosotros lo ocupábamos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que había una generación de jóvenes que fuimos a estudiar a Chone, al Normal Eugenio Espejo, y nos formamos como maestros, y gracias al ferrocarril. Entonces nosotros lo ocupábamos, era nuestro medio de transporte. El ferrocarril, aproximadamente en el año 65, dejó de llegar a Calceta porque ya estaban levantando los rieles y no tenían por dónde transitar. Con el atenuante de que ya el nuevo transporte terrestre, o sea, los carros ya se estaban masificando desde 1940. Había traído el diario El Globo, que venía de Bahía, traía una mala noticia para el ferrocarril. Llega un nuevo transporte al país y ya se están alistando o confeccionando los caminos para realizar un transporte más rápido. Bien, pero sin embargo, de esa época al 66 el ferrocarril todavía sigue dando batalla, y especialmente en la época de invierno, porque los caminos que se abrieron en esa época, pues, no son las carreteras, para la información de los jóvenes, no son las carreteras que tenemos ahora, ¿no? Que pueden ser unas buenas, otras regulares, otras con muchos baches, pero se puede transitar. Esos caminos apenas eran veraneros, y en la época de invierno, pues, eran grandes, pero fangos, pantanos, y eran muchos charcos y no podían transitar. Así Entonces, ¿qué se hacía? El transbordo de Calceta a Tosagua, y de Tosagua hacia Puerto Viejo o otro centro, de Puerto Viejo a Guayaquil. La historia del ferrocarril Chone-Bahía realmente comprende la construcción del ferrocarril desde 1909 de Bahía hacia Quito y de Quito hacia Bahía de Caracas. Lamentablemente, situaciones especialmente de orden económico y político impidieron que este recorrido, que esta construcción uniera, que este ferrocarril uniera a Bahía de Caracas con la ciudad capital, y hubiera permitido que todo el norte de Chone, riquísimo en producción agrícola, hubiera sido explotado desde esos tiempos. De todas maneras, deben existir en archivos municipales, en archivos nacionales, estos datos que todavía faltan para completar la historia del ferrocarril allá con ustedes. Como tú bien lo señalas,
cuando se abren los caminos, cuando se inicia la construcción masiva de carreteras en el Ecuador. Y creo que esa construcción masiva empezó con el gobierno de Velasco Ibarra desde el año 44, a lo menos en Manabí, es que empieza a perder fuerza el tren, empieza a perder fuerza el ferrocarril. Es un año después, en el 45, cuando en Portoviejo, Manta y Santa Ana dejó de recibir los beneficios del ferrocarril. Se empezó la construcción de la carretera Manta-Quevedo, que uniría por la Panamericana Sur, que la construyó en esos tiempos la compañía de Antonio Granda Centeno, de Calceta, originario de Calceta, uniendo a Quito. Una carretera que demoró casi 3 siglos para su construcción. Hay una historia grande allí. Pero esa construcción de carreteras masificó el transporte público y llegó a hacer desaparecer al ferrocarril. Es una historia que tenemos para contar mucho y para hablar bastante en este tipo de programa. Pedro, estamos en este momento en transmisión directa de Radio San Gregorio, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, está con Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y con nuestro invitado, Pedro Loor López. Pasemos a otro campo, estimado Pedro. Un campo tan importante y tan valioso en el desarrollo de cualquier país. Este es el campo de la educación. Una educación que debió tener en esos tiempos, allá en los años 60 y antes de los 60, una profunda repercusión para el desarrollo del Cantón Bolívar. Un cantón que ha brindado al país a hombres de connotada presencia y valía en todos los órdenes. Solo para enunciar a unos cuantos. Agustín Zambrano, que fue uno de los pioneros y también uno de los 7 ases de la aviación ecuatoriana, fallecido en accidente aviatorio en 1927. Tenemos a Wilfrido Olor Moreira, del sitio El Trueno, el más grande historiador que hemos tenido. Tenemos a José Zambrano, un maravilloso escultor sobre roca autodidacta. A Luis Félix López, posiblemente el mejor novelista que haya tenido Manabí y uno de los primeros novelistas en el Ecuador en la década del 70, que ganó un premio internacional en México. Todos estos personajes, otros más, hombres y mujeres, se formaron escolarmente en Calceta, con una educación de tipo lancasteriano, donde la palabra se la aprendía aún a costa de la sangre que emanaba de los castigos físicos a los que se sometían a los escolares por parte de los profesores, cuando estos no respondían positiva y oportunamente a sus requerimientos escolares. Pedro, ¿fue una educación muy rígida o fue un modelo educativo necesario para esos tiempos? Hola, Ramiro. ¿Sí? Ya, la última parte no escuché. Pero, de que si esa educación lancasteriana, rígida, fuerte, donde el castigo físico estaba de por medio, cuando no se rendían oportunamente las lecciones o no se cumplían con los trabajos, fue ese tipo de educación rígida. Permíteme interrumpir, Ramiro, ahí. Permíteme ya. En ese tiempo habían pedagogos que se utilizaban el eslogan, o sea, la letra con sangre entra. Siga nomás, Ramiro. Esa era la pregunta. Castigo si muy era fuerte. necesaria, si fue necesario ese tipo de educación en la formación de las juventudes, me refiero a ese tiempo. Ahora es rechazado, pero fue necesario en ese tiempo ese tipo de educación, especialmente hacia el sector rural, y fue en todos los sectores, rural y urbano. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Tú fuiste educador y fuiste educador hace muchos años, hace algunas décadas. Apreciado Ramiro, vamos con la situación de la educación en Calceta, ¿Sí? o en el Cantón Bolívar. Antes de ser cantón,
la influencia religiosa. Los centros educativos religiosos tuvieron una formación, pero muy importante dentro de la comunidad. Hablamos, por ejemplo, de una hermana religiosa benedictina, que era doña Gertrudes Schumacher, hermana gemela del padre Schumacher, que estuvo de paso por Calceta y se le atribuye un comentario muy discutido que dice que al paso por Calceta, Schumacher incendió la población. Pues no es comprobado, tampoco es desmentido. Lo que sí sabemos es que antes del advenimiento de la revolución del 5 de junio de 1895, del liberalismo con Eloy Alfaro, que masificó la educación, pues ellos se preocuparon mucho. Y en Calceta sembró raíces un centro educativo de mucha importancia que se denominó o se denominaba María Inmaculada, precisamente regentado por las madres benedictinas, que posteriormente, cuando emprendió la retirada o la fuga Schumacher, las religiosas lastimosamente también tuvieron que salir por el puerto de Bahía, fueron a Guayaquil y regresaron a Nueva York. Bien, hasta ahí la cuestión de la enseñanza religiosa o de los centros educativos religiosos en Calceta, hasta ese instante. Pero paralelamente a esto, en las grandes haciendas donde existía la comodidad económica, donde había recursos económicos y la comodidad de una casa, se contrataban profesores particulares. Usted nombró a Wilfrido Lor, que tenía un hermano que se llamaba Osvaldo Lor. Ellos recibieron sus conocimientos en la hacienda de ellos, ubicados en algunos kilómetros muy cerca de Quiroga, en Trueno. Eran profesores particulares. A ellos se dice, y no es que se dice, sino que lo comentó don Osvaldo Lor, el doctor Osvaldo Lor, que ellos recibieron clases de un ciudadano colombiano, que incluso, que además de las elementales asignaturas de aritmética, gramática castellana, geografía, también les enseñó francés. Y posteriormente, un sacerdote de apellido Román, que también instaló una escuela en Calceta, los dirigió para que ellos tuvieran acceso en el Colegio San Gabriel de Quito. Pues en todo caso, la educación de Calceta por aquel entonces era muy limitada, pero se salió adelante. Cuando llega el 5 de junio de 1895, pues los postulados de la revolución trataron, combatieron a todas costas lo que eran las enseñanzas religiosas para separar la religión del Estado. Y viene la formación de las escuelas laicas, pero aquí el gran problema, ¿quiénes tenían que laborar en esa escuela laica? No había el personal suficiente. Todavía no aparecían los normales acá en nuestras latitudes. Entonces los pocos normalistas que había no llegaban acá. Entonces tuvo que llamarse a las personas que por vocación o con afán de servicio ejercían la función de profesores. No eran de formación, sencillamente eran de vocación.
Y ahí tenemos que en esa época muchísimos profesores pues siguieron sirviendo al magisterio. No es que ellos no tenían la capacidad, sino que sencillamente no tuvieron la formación de un centro educativo superior como la que pudieron tener los normalistas, ¿no? Sean estos del Juan Montalvo, del Lita Recumberri, del Manuel Cañizares, del Eugenio Espejo. Bien. Así es, a pesar de que la educación normalista con el paro se inicia 2 años después de su posicionamiento en la presidencia de la República, esto es en 1897, si no me equivoco, creo, y si estoy equivocado en la fecha, pido las disculpas. Los profesores, las personas que querían ser profesores en Manabí tenían que dirigirse a Quito. Allá estaban ya los centros escolares normalistas, entre ellos el Manuel Cañizares, que fue uno de los reconocidos a mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX y 70, el Juan Montalvo, todavía los profesores se designaban a profesores a las personas que habían terminado incluso el bachillerato y se los enviaban a los sectores rurales, a los sectores más apartados, más alejados de los centros urbanos. Pero, ¿cómo eran las escuelas en el sector rural? Las escuelas eran unidocentes o pluridocentes. ¿Cuántos profesores habían por escuela? ¿De cuántas horas eran las jornadas de trabajo para los profesores del campo y de cuántas horas eran para los profesores de la ciudad? Habían diferencias, creo. ¿Cuál era el comportamiento de los padres de familia en el campo ante la presencia de un profesor de escuela que llegaba a esa zona? Los profesores del sector rural, me imagino, las peripecias que tenían que realizar para poder llegar a sus sitios de trabajo en lo profundo del bosque, en las montañas mismo. No habían caminos, habían trillos. Los inviernos prácticamente los obligaban a encerrarse en esas comunidades a donde tenían que trabajar. Y venían cada cierto tiempo, que eran bastante lejanos a sus lugares de origen, a visitar a sus familiares. ¿Cómo era la educación rural en esos tiempos? Bien, Ramiro. Cuando usted me habla de las escuelas unidocentes, pluridocentes, en efecto así eran, ¿no? No habían escuelas completas en ese tiempo, es decir, que no habían 6 grados, 6 profesores, no existían. En el mejor de los casos, una escuela tal vez de un sitio muy importante tenía 2 o 3 profesores, no más. Esa es la escuela pluridocente. Y esos maestros que iban a dar transmitir su mensaje, su enseñanza, los conocimientos, pues ellos eran atendidos por los padres de familia. Los padres de familia, pues realmente es una generosidad muy espontánea, la siempre hospitalidad y generosidad del manabita se hacía presente. Yo gocé de eso, por ejemplo. El padre de familia que tenía una mejor posición económica, que aparentemente era un pequeño líder, no lo queremos llamar un pequeño cacique, era el que daba hospedaje a los maestros y lo hacía en forma desinteresada. Es decir, yo estuve hospedado en una casa y hablo por mi generación, por todo, y sé de otros profesores. Ejemplo, el doctor Humberto Guillén Murillo, que ha tenido una dilatada carrera política en el país, de alcalde, prefecto, diputado, ministro, bueno, etcétera, etcétera. Él fue profesor rural en Calceta, en el sitio Severino, Mata de Cacao, por ahí que doña Marta conoce muy bien esos lares. Entonces, así como él, han habido diferentes personas y personajes, pero en todo caso, recalcamos, el padre de familia, él era muy generoso y recibía a los maestros. Si había algún problema realmente, no culpemos al padre de familia. Debemos ser francos y decir que los
problemas surgían a veces porque el maestro de esa época, estamos hablando de una verdad, no tenemos que decir, a la historia hay que decirle la verdad. Habían maestros, un maestro que no asistían normalmente, regularmente. Las jornadas de trabajo eran 2, Ramiro, por mañana y tarde. A mediodía, pues, dependiendo del lugar donde estaba la escuelita, donde estaba el centro educativo en su parte física, con la distancia donde se estaba hospedado, a veces iba a almorzar, a veces no, pero generalmente había el comedor escolar. Y el profesor pues utilizaba esos momentos como para realizar otras tareas, otras faenas. Por lo Tú has menos yo lo señalado hacía. algo importante, que es ese sentimiento campesino de esa gente del campo, de ese Montubio nuestro, del que nosotros también nos derivamos y que somos parte de ello, de que recibía con mucho afecto, con mucha simpatía, con mucho reconocimiento al maestro que llegaba a encargarse de la educación de sus hijos. Es decir, que el maestro, cuando realmente cumplía con su labor de forma responsable, hacía vida comunitaria con ellos, porque tenía que quedarse obligatoriamente allá en el monte, allá en el campo, allá en la montaña, y ese maestro era reconocido entonces como un líder dentro de la comunidad. Era el que dirigía la comunidad, era el que respondía a tratar de solucionar en conjunto, pero bajo su orientación, los problemas y las necesidades de esa comunidad. ¿O estoy equivocado, Pedro? Desde luego que sí, Ramiro, desde luego que sí. Un ejemplo, ¿no? A veces es malo ponerse uno en primera persona, pero hablo de mi generación y estuvimos en una latitud geográfica muy cerca, como Pedro Plaza, Ramón García, Segundo García, Ángel Lor. Ya. En mi época, yo trabajé en el sitio Las Torres, perteneciente a la parroquia San Plácido, Cantón Portoviejo. Yo, en compañía de otra compañera, presentamos una revista de gimnasia, presentábamos la velada, teníamos el equipo de fútbol, ensayábamos la banda de guerra para poder ir a desfilar el día de la parroquialización de San Plácido. Es decir, todas estas situaciones las hacíamos de lunes a viernes, y cuando teníamos que quedarnos los sábados y domingos. Es decir, había la participación comunitaria, es decir, vivíamos en comunidad. Entonces, eso era muy importante. A su vez, Así pues, es. Eso es vez, importante haber recalcado y señalado. Le voy a dar paso un momento para observar esta fotografía. Le voy a dar paso a Marta Chávez Palacio. Ella creo que tiene anotadito por allí los detalles de esta fotografía, que es muy interesante. Ahí parece profesores y estudiantes, son de alguna escuela. Ya es una escuela que tiene muchos años de existencia o tal vez ya no existe. ¿Qué nos cuentas acerca de esta fotografía, estimada Marta? Bueno, en esta fotografía que realmente me la donó el don Ángelo Sabando, hijo de don Tulio Sabando, está tomada, dice, por don Fernando Ceballos Ros, el 13 de octubre de 1938, con motivo de un encuentro de básquet con alumnos de la Escuela San Martín y un seleccionado de señoritas que practicaban este deporte en esta época. De izquierda a derecha está la profesora Olivia Miranda, la señorita Ana Ramona Vélez y los alumnos muy conocidos Rafael Lor, Vicente González, Cástulo Párraga, Tulio Sabando, Diderot Vera, las señoritas Gloria González, Freya Vélez y Aníbal González Álava. En la parte de abajo está Vicente Montes de Oca y Augusto Vera. Ese mismo día dice que se realizó el primer juego intercantonal de la historia del básquet en Calceta, Escuela de San Martín con Normal de Chona. El cuadro de Calceta estuvo formado por los profesores Oliva Miranda, Otón Manrique, Gerardino Pinargote y los alumnos Darío Montes de Oca,
Ido Vera como alternos Tulio Sabando, Diderot Vera y Cástulo Párraga. Una foto realmente bastante importante, Ramiro, porque estamos viendo personajes del Cantón Bolívar. Hay personas muy reconocidas. Y no solamente que estamos viendo esos personajes reconocidos, sino que también has hecho alusión a otros personajes reconocidos de la historia de Calcete y de Junín, como por ejemplo Gerardino Pidargote. ¿Cuántos personajes que se encuentran todavía en la retina de nuestras pistas y de nuestros recuerdos y que hicieron mucho bien a la provincia de Manabí? Son parte de una historia que no podemos perder. Son parte de una historia que tenemos que recuperar. Y ese es el objetivo de este programa de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Pedro, ¿cuáles fueron las primeras escuelas que solamente hay existieron? para acotar algo de lo que dijo doña Marta. ¿Sí? Es una fotografía o una toma muy interesante. Yo algo conozco porque yo fui muy amigo de Tulio Sabando. Ahí está, por ejemplo, o sea, eso coincide, tiene lógica. Ahí está como usted anotaba, don Gerardino Pinargote, que fue profesor aquí, don Oliva Miranda, que fue prefecto. Oliva Miranda Zambrano. Sí, sí, y otros personajes más. Entonces, esta fotografía es auténtica, es real y es una cosa, pero muy interesante e importante para la historia. Sí. Dígame nomás, Ramiro. Gracias, son datos importantes y que tú enriqueces esos datos que nos ha dado la compañera Marta. Te preguntaba, Pedro, ¿cuáles fueron las primeras escuelas que existieron en Calceta? En orden de importancia, ¿cuál era la preferida por los padres de familia y por qué motivo? Bien, quedamos un poquito tronco cuando decía que las raíces, los primeros cimientos de la educación pues fueron de los religiosos, los centros educativos religiosos. Pero pasemos ya a la etapa religiosa y la María Inmaculada es que da la formación a las dos escuelas más importantes que históricamente ha tenido Calceta. La escuela Simón Bolívar y la escuela San Martín. Cuando hablamos de la escuela Simón Bolívar, que hoy creo que se llama Centro Educativo Simón Bolívar o, bueno, a cualquier otro término. En ese tiempo era la Escuela Fiscal de Niñas Simón Bolívar, que llegó a tener hasta un internado. Y la otra fue la Escuela Juan Montalvo, que posteriormente da origen a la formación de la Escuela San Martín. Las dos existen hasta hoy día. Es decir, estas son las dos escuelas más importantes donde han trajinado, visitaron sus aulas diferentes, cientos, miles de niños y niñas y todavía siguen funcionando. Pues esos son los centros educativos, los primeros y los más importantes en el aspecto fiscal laico, ¿no? Después tenemos la Escuela Mercedes. Antes de eso, Pedro, antes que te vayas con la escuela mercedaria, la religión católica fue parte del proceso educativo del Cantón Bolívar. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue ese aporte que hicieron las congregaciones religiosas a la educación en este sector? ¿Cómo estas congregaciones aportaron al fortalecimiento de la educación? ¿Ellos trajeron profesores? ¿De qué parte? ¿Fueron nacionales, fueron locales, fueron extranjeros? ¿Qué tipo de profesores trajeron? Debieron haber sido buenos profesores porque permitió que la educación en Calceta tuviera o marcara un espacio importante. ¿Recuerdas a estas congregaciones o algunos de estos educadores? Sí, sí, cómo no, ya. Le decía yo hace un momento de que la congregación de las madres benedictinas, ellas fundaron la escuela María Inmaculada de formación religiosa. Ellas vinieron de Alemania. Ellas fueron traídas por Gertrudis Schumacher, hermana gemela de Pedro Schumacher. Hoy convertida en santa.
Ya no lo sabía eso, Sí. ya. Bien, perfecto, ¿no? Entonces, ellas estuvieron ahí, pero posteriormente viene la situación de la revolución liberal haciendo el poder. Pues, lógicamente que viene la masificación y es muy importante esto, la llegada del laicismo con Eloy Alfaro, pero sin desconocer, sin dejar de decir lo valioso que fue la educación religiosa de aquel entonces. También hubieron muchos sacerdotes que se dedicaban a la enseñanza, pero lastimosamente esta enseñanza, me refiero, no era masificada, no era muy popular, sino que tendía a ser particular, es decir, por la misma situación económica. Y el pueblo no tenía acceso a estos centros educativos. Entonces fue muy posterior que ya el pueblo tuvo acceso a las escuelas fiscales. Pero para eso tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Pero los cimientos, las raíces que dejan las religiosas y religiosos en Calceta ha sido muy importante. Así es. Estabas mencionando antes de haberte interrumpido porque era necesario que tocáramos este campo de las congregaciones religiosas de Calceta en el aporte hacia la educación, porque fue un aporte muy significativo de estas congregaciones. Es que aparece el Colegio de las Mercedarias. Ese colegio o ese centro educativo es un ejemplo claro de la educación católica que se implantó no solamente en el Cantón Bolívar, sino también en todo el país. Pero en Calceta tuvo una repercusión especial. Fue uno de los colegios preferidos y fue uno de los colegios de importancia en el proceso educativo, en todo el desarrollo cultural y educativo de Calceta. El Colegio de las Mercedarias, Pedro, que tuvo mucho prestigio, como lo he enunciado, fue prestigioso por la calidad de su educación o por la fuerza y la rigidez de la disciplina que imponía para entregar la educación. Y ¿Cuál es tu comentario? tradicionalmente, el colegio mercedario o el colegio Mercedes, como se le llamaba, ahorita ya volvemos a repetir, ahorita tienen otra nominación, centro educativo, ni sé cómo. Bueno, pero el colegio Mercedes fue muy generoso en la formación de sus discípulos, a tal punto de que cuando la escuela fue creciendo, inicialmente formaron con los primeros años de colegio secundario, pero fracasó, es decir, no llegaron al ciclo básico. Hubo cambios en la congregación y vino nuevamente retomó la situación otra monja, ¿no? La Madre Rosario, bueno, muchas monjas que han pasado por ahí y han ejercido la función de madre superiora o rectora. Ellos en el colegio Mercedes fue de tanto y tanto prestigio que había un internado y a ese internado llegaban alumnos de todas partes, de Chone, de Bahía, de Puerto Viejo, de Manta. Después, por diferentes razones, pues dejó de funcionar, entre otras cosas. Aquí una pequeña broma. Dicen que por demasiadas serenatas que recibían de noche las chicas, las chicas internas, y ya las madrecitas pues se cansaron de escuchar tantas serenatas y a veces con algazaras. Eso se cuenta la historia. Cuando estas chicas se iban a incorporar como contadoras en el Colegio Mercedes, porque el Colegio Técnico Mercedes en contabilidad, recibían antes de culminar el año lectivo en el mes de enero, ya por octubre, septiembre, octubre, noviembre, se recibían las cartas de diferentes bancos, Pichincha, o los bancos que hubiese en ese tiempo, solicitando, oponiéndose a las órdenes que ellas se sirvan, que las madres, las autoridades del colegio
se sirvan a enviar que están necesitando 3, 4 chicas para darles trabajo. Es decir, eran tan bien calificadas que las chicas salían con un trabajo a los bancos. Eso nos da muestra de que era un colegio bien, pues, que tenía mucho prestigio. La educación y también era estricto, ¿no? Era estricto, pero con ciertas limitaciones, no como en los primeros años, ¿no? Qué bueno eso. Marta, aquí vemos esta fotografía. ¿Qué representa? ¿Qué contiene? ¿Quiénes son? Parece una banda de guerra, parece un colegio. ¿Nos puedes explicar conjuntamente con Pedro, darnos una semblanza de ello, decirnos algo acerca de esta foto? Bueno, en esta fotografía son estudiantes de la banda de guerra del Colegio 13 de Octubre. Tenemos nosotros a un costado el sargento Urbano, una persona muy recta, muy correcta, pero que aún lo tenemos vivo. No sé, don Pedro, si quiere de pronto un poco alimentar este tema de la banda de guerra, pero todavía el sargento está con vida. Sí, yo tuve la suerte de ser muy amigo del sargento Urbano. Cuando él es esmeraldeño y él se desempeñó, era parte del ejército ecuatoriano radicado en Puerto Viejo. Creo que él era si no me equivoco, del teniente Ortiz o del Cayambe, pero en todo caso él era cachiporrero de ese regimiento. Y vino a Calceta y se quedó en Calceta, fue nombrado instructor del Colegio Nacional 13 de octubre. Y qué bien, qué magnífica dinámica que le ha puesto el sargento Urbano al Colegio 13 de octubre. Él se siente muy, pero muy satisfecho, muy halagado cuando todavía oye sonar la banda de guerra del 13 de octubre y dice en forma orgullosa, nuestro primer caso que tuvimos, nuestra primera prueba de fuego, la llama él como buen militar, nuestra primera prueba de fuego que tuvimos fue un 18 de octubre en Puerto Viejo, frente a la banda de guerra del Colegio Olmedo y de Vicente Rocafuerte de Guayaquil. ¿Cuál fue la actuación del Colegio 13 de octubre, sargento? Pues nosotros, en forma espectacular, en forma masiva, fuimos aplaudidos. Con eso es suficiente, ¿no? En esos Entonces, tiempos, en verdad, de que Puerto Viejo recibía las visitas y había el intercambio entre ciudades de bandas de guerra, de colegios y también de municipios. Yo recuerdo a las bandas de guerra del municipio de Quito, del colegio también de colegios de Quito, de colegios de Guayaquil, de colegios de otras partes. Marta, en esta foto creo que es la escuela Simón Bolívar. ¿Algún detalle? Sí, claro que sí. Algún rato hicimos alguna investigación sobre esto y deseamos que trasladarnos a épocas y lugares que realmente no conocimos, pero con estas fotografías nosotros podemos revivirlas. Esta era una casona de la Escuela Bolívar, donde ahora es la sala de velación, justamente en la calle Bolívar, frente a los terrenos donde funcionaba el GAT municipal. Pudimos investigar que su directora era la señora Mercedes Hidrobo Solórzano y quienes cuidaban el plantel eran los señores Enrique Chilán y la señora Raquel Vera. Bueno, esto algunas personas nos comentaron. Tenemos un amigo, don Regis Moreira, que su mamá estudió justamente en esta escuela. Y eso es lo que hemos podido nosotros recabar alguna información y de personas que aún están vivas y nos podían comentar. Mi madre, una de ellas que no estudiaba, pero sin embargo tenía muy buena amistad con la mamá de don Regis, pues, y ella recuerda mucho esta parte de aquí. Los hechos históricos son creados por las personas. Las instituciones son una creación de los colectivos sociales. Por eso es importante estos detalles y también es importante que enunciemos a sus personajes. Pedro, en 2 minutos. ¿Sí? Ramiro, agregar algo de la Escuela Bolívar. Históricamente, la Escuela Bolívar, la Escuela Simón Bolívar, la Escuela de Niñas
Simón Bolívar, históricamente ha sido dueña de un gran prestigio. Ya doña Marta nombró a una distinguida educadora, la niña Mercedes Hidrobo Solórzano, que por muchos años se desempeñó como directora. Y los planteles, pues el plantel ha tenido en su seno como personal docente a muchas distinguidas profesoras, digamos, y decimos profesoras porque realmente en esa época, pues a la escuela de niñas iban profesoras, no podían ir profesores. Y muchas profesoras que salían del normal Eugenio Espejo de Chone, y muchas de ellas venían en el ferrocarril, Ramiro, venían en el ferrocarril a dar clases aquí. La escuela, como dice en esa fotografía, la escuela tenía una casa vetusta, una casa que no fue construida para escuela, pues no, que amenazaba con caerse. Entonces, por la gestión de doña Mercedes Hidrobo Solórzano, se formó un comité para que ese comité luchara para conseguir un terreno, porque ya tenían el ofrecimiento de parte de un organismo del Estado, puede ser que sea el Ministerio de Educación, yo no sé si ya existiría la DINASE o otro organismo, ya para construir la escuela. Y aquí algo importante, interesante, que tenía tanto prestigio la Escuela Bolívar, que a ese comité que llaman para formar pro adquisición del terreno para la Escuela Bolívar, se une todo el conglomerado representado con las primeras autoridades. Estuvo el presidente del municipio, el doctor Vicente González, estuvo el representante de Radio Carrizal, estuvo el director y dueño de un semanario que se llamaba El Norte Manavita, estuvo el juez cantonal, estuvieron los médicos, los abogados, los miembros de la policía. Es decir, esa reunión se congregó, se formó el comité y a los pocos días se reunió, hicieron un torneo galante pagado con las chicas de esa época para nombrar señorita Escuela Bolívar. Entonces, eso nos dice, digamos, del gran prestigio que tenía la Escuela Bolívar, ¿no? Y adquirieron el terreno y funciona donde actualmente está. Gracias, Pedro. He recibido la campana de marcación del tiempo de este programa. Lamentablemente se nos quedan muchas cosas dentro de la educación. No hemos hablado del resto de escuelas y de colegios, no hemos hablado de la educación nocturna, no hemos hablado tampoco de los jardines de infantes, ni de los primeros instantes y las primeras intenciones de crear una universidad como la que ya cuenta actualmente Calceta. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Y a quienes nos siguen por canal de YouTube, mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Pedro Lor López, y a Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días, buenas noches.